Hola, yo soy Mbai, soy alumno de segundo castellano, soy de Senegal, llevo 9 años en España y me acuerdo en los primeros meses cuando llegué a España que no tenía papeles y bueno, no tenía ningún documento que confirmaba, ¿no?, que yo soy esa persona, y entonces un día pues me encontraba mal y fui al médico. Eso me pasó en Valencia, entonces, y fui al médico y fui al médico pensando que bueno, me podían atender y no, me negaron la asistencia porque no tenía papeles y no estaba empadronado y ni tenía ningún documento, o sea, era un indocumentado. Entonces, pues bueno, yo dije, pues bueno, me tienen que atender, ¿no?, pero estoy bien, pero bueno, me dijeron que me atenderían gratis, pero no, que me tenían que identificar. Entonces, lo que hice, que tenía compañeros en el piso donde yo estaba y dije, pues bueno, uno de ellos tenía la tarjeta sanitaria porque llevaba más tiempo, entonces lo que yo hice, pues le dije que me dejara su tarjeta sanitaria y con esa tarjeta sanitaria pues me atendieron porque, pues bueno, no, el médico pues no sabe quién soy, ¿no? No sabe quién es la persona porque al final piensan que todos nos parecen, piensas que todos somos iguales y nada, y la verdad es que desde allí pues me atendieron y luego pues a lo largo del tiempo he ido haciendo papeleo y tal y todo, pues procesos burocráticos hasta conseguir la tarjeta sanitaria, pero como la mayoría de las veces a muchos pues les pasa lo mismo, ¿no?, que cogemos la tarjeta sanitaria del compañero y vamos y nos atienden. Bueno, la sanidad pública aquí en comparación con la sanidad en mi país, pues hay mucha diferencia. Entonces, y pues allí las personas que viven en la ciudad pues tienen acceso a todo, a hospitales y pues accesos a los fármacos y pues eso, aquí lo tenemos todo muy cerca y pues bueno, lo tenemos todo, personal, recursos y fármacos, ¿no? Y en realidad lo que es allí pues tenemos pues hospitales, pero no tanto como aquí, y las diferencias pues entre un hospital y otro, pues y tal, aquí pues en una ciudad igual tienes un hospital, pero pues dos hospitales, tres, pero con todas las especialidades, y allí no tenemos tanto. Y bueno, pues hay gente que se puede permitir el lujo de ir a hospitales, acceso a los fármacos y a los recursos, y en zonas rurales es más complicado, la gente tiene menos recursos, tiene menos acceso a la sanidad y, por ejemplo, las mujeres que pues embarazadas, pues a la hora del parto igual tienen que viajar pues como un día antes para poder producir el parto, ¿no? Y en comparación con aquí pues lo tienes al lado y pues incluso en el mismo día puedes ir al parto, pero allí ya en algunas zonas es más complicado. Y, por ejemplo, los medicamentos también son muy caros y no todo el mundo tiene acceso a ello. Y yo me acuerdo de que en algunas ocasiones soy asmático y me recetan inhaladores y mi hermana también lo es. Y entonces yo muchas veces he cogido pues, esos inhaladores que yo, pues, al tenerlo algunos mal, pues los he cogido y mandárselo, porque allí son mucho más caros. Entonces, o sea, las diferencias entre un país y otro ya son máximas. Hola, soy Ángela Catani, soy de Bolivia, llegué hace 12 años aquí al País Vasco. Cuando llegué, bueno, no tuve ningún problema por hacer los documentos, ya que mi hermana ya estaba aquí y me pedían el empadronamiento para hacer la tarjeta sanitaria. Me informaron muy bien, todo estaba bien explicado, ya que no tuve problemas porque como hablaba español, pues venían bien identificadas todas las direcciones a las que tenía que ir para poder hacer todos los papeles para la tarjeta. En el momento no me dieron la tarjeta, sino que me dieron un resguardo y tenía que esperar un año para que me mandaran a mi domicilio la tarjeta. Y me dijeron que si tenía algún problema de sanidad, un problema de salud, pues que vaya con ese resguardo. Pasados 2 meses de mi llegada aquí, estuve muy enferma, empecé con dolor de tripa, fiebre de 42 y fui a urgencias. Ahí me detectaron apendicitis, por lo tanto me operaron de urgencias porque iba a derivar
en una peritonitis. Bueno, mi recuperación fue satisfactoria, pero en el momento de que me daban el alta tenía mucho miedo, porque en Sudamérica, como en muchos países de Sudamérica, se paga toda la atención sanitaria, es decir, la estancia en el hospital, los medicamentos. Y claro, yo estaba desinformada de cómo era aquí la sanidad. Por lo tanto, mi familiar pues me explicó cómo era, cómo aquí pues entre todos se pagaba la sanidad. Y cuando yo tenía miedo de salir del hospital porque creía que me iban a decir, oye, que te vas sin pagar, ven aquí. Y por lo tanto, pues menos mal que mi familiar me explicó, porque si no, nunca salía del hospital. Y bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, me recuperé y aquí estoy. Pues yo soy Priscila, soy alumna de segundo de enfermería y soy saharaui. Y voy a hablar un poco de la sanidad en el Sáhara. Bueno, pues mucha gente cuando oye hablar del Sáhara se imagina un desierto, y es algo más. El Sáhara fue colonia española que, mediante acuerdos entre 3 países, pues ahora está a cargo de Marruecos, o sea, está ocupado ilegalmente por Marruecos, lo que hizo que la población saharaui se tuviera que exiliar, y Argelia prestó el territorio donde ahí se encuentran refugiados. Bueno, pues en el Sáhara, lo que serían los campamentos de refugiados, básicamente se vive de ayuda humanitaria, medicamentos que llegan desde fuera, y bueno, pues últimamente se nota más que escasean. Pues a nivel de sanidad existe, como la población se divide como en wilayas, que sería lo que sería como poblaciones o provincias. Hay 5 y a nivel de cada una hay un hospital nacional, que se coordina a su vez con otro en cada daira, que sería como en la provincia. Pues en los hospitales de las dairas, que serían como los centros de salud, pues hay una consulta de medicina general, una consulta de ginecología y otra de pediatría. Es un lugar donde se atienden curas y bueno, la verdad que el material pues escasea. Ya como he dicho, pues se vive de ayuda humanitaria y la población pues cuenta con los medios que tiene. Bueno, pues os voy a contar que este verano hice un voluntariado allí en uno de los centros de salud, donde también, como he dicho, se atienden partos, y es más bien un centro de salud pero con un poco de pruebas diagnósticas, adaptado un poco a la población y a las necesidades que hay. Pero sí quiero decir que me llamaron muchas cosas la atención, como por ejemplo que al final aprendes cosas de confidencialidad, de valores, de intimidad, y muchas cosas que cuando vas allí por lo menos intentas o procuras mantenerlas o ser cuidadosa, y luego te das cuenta que no es que seas menos cuidadosa, sino que allí pues priorizan otras cosas. Y bueno, por ejemplo, me pasó un día que en la consulta donde estuve, pues me llamó la atención que estuviera la historia clínica de un paciente en la mesa, y los pacientes pues iban pasando, pero bueno, te das cuenta que tampoco se le da tanto valor a eso, sino a la asistencia que se le dé al paciente. Y bueno, sí que decir que por las mañanas, por ejemplo, intentaba hacer un poco el pedido. En los centros de salud está la farmacia, está la consulta de enfermería y está la consulta del médico. El médico daba una asistencia de unas 4 o 5 horas por la mañana y luego ya no. Y luego lo que permanecía abierto era la consulta de enfermería 24 horas, donde se realizaban las curas y demás. Y luego la farmacia. Pues por la mañana la manera de trabajar que tenían era que la enfermera o el enfermero que estuviera tenía que supervisar el material que había, los fármacos, ver en qué estado estaba, la fecha de caducidad, y hacer como una lista, un pedido, donde pedía los fármacos que hacían falta. Había que pedirlos a la farmacia. Bueno, pues la gente iba pasando, y como bien se sabe que es una sociedad colectivista, tampoco se guardaba mucho la intimidad y el contarle a una persona su proceso, ya que intervenía pues su familia, que estaban de acompañantes y obviamente querían saber. Pero como tal no se veía como una negligencia o como algo que se estuviera haciendo mal, sino lo más habitual, se ve de otra manera, como que la familia se preocupa y ya está. Y luego también otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema del canon de belleza. Les gusta, por ejemplo, una mujer que sea pues una mujer más gordita, más blanca, y bueno, eso muchas veces va en contra de la salud, ya que educar a una persona que realmente choca con la salud, porque tú al final, una persona con enfermedades donde tenga esos factores, pues lógicamente
es complicado y hay mucho trabajo en esa parte, por esa parte. Me llamó mucho la atención que recibimos en la consulta una chica que era muy delgada, es que básicamente tenía mi edad, tampoco no era mayor ni nada, y le hicimos una ecografía donde tenía el hígado, se notaba como que tenía el hígado graso, y es una cosa que me llamó mucho la atención, ya que por alcohol no iba a ser, y bueno, pues cuando intentamos indagar por qué podría haber sido, y resulta que había estado tomando pues unas sustancias que se utilizaban pues para engordar. Y bueno, pues me llamó mucho la atención y realmente vi un campo donde se podría trabajar